¿Qué hemos visto la última clase? Instrumental, doctor. Hemos visto instrumental. Solo instrumental. No hemos hecho síntesis. Todavía nada. Ya. Bueno, vamos a ver algunas cosas de tiempos de instrumentación. Ya les ha dado la ayudante sus materiales para la clase de síntesis del día martes. Mandé ¿Todavía? una lista en el WhatsApp, doctor. Ya les dejo. Es una esponja, hilo, aguja, portagujas, guantes de exploración nomás, no estériles, ¿ya? Eso para la parte del día martes. Bueno, solamente hacerles recuerdo de cuando ustedes manejen el bisturí, tienen que cargarlo de forma adecuada, con el portaagujas de preferencia y en la ranura del bisturí. Y siempre la punta apuntando hacia afuera para que si por cualquier razón te resbalas, no lastimarte, ¿ya? Lo mismo para sacar la parte cortante hacia distal. Otra cosa que es importante es la preparación de la aguja y el hilo. Nosotros para práctica usamos este hilo, esta aguja que es una aguja traumática y que tiene una cremallera como unas ranuras. Para hacer pasar el hilo, lo que hacemos es trancamos el hilo en una de las ramas del portaagujas, damos una vuelta alrededor y enganchamos. Ahí ven. Lejos de la punta, por favor, sus movimientos. No quiero que se lastimen. Y hacen doble vuelta. Y entonces queda así engarzado. Y pueden empezar a suturar. Estas agujas ya poco usamos en la vida real, porque usamos las agujas atraumáticas, las que vienen cargadas en el hilo. Estas son traumáticas que necesitamos cargar. Cuando usas un bisturí, tienes que utilizarlo como lapicero, así, para cortes de precisión. O puedes utilizarlo como arco de violín para grandes cortes, ¿no ves? La pinza tienes que agarrarla como una lapicera con el dedo pulgar y dedo índice. De esa forma se tiene que agarrar por si acaso la pinza. Entonces cuando hagamos la parte de sutura, no olviden cómo se agarra la pinza. De esa forma, ¿ya? Cuando es un instrumental de anillas como el portagujas, pinza, tijera, el dedo pulgar va a un orificio y el dedo índice para darnos firmeza. Y el otro dedo está en el dedo anular. ¿Ven? El otro anillo está en el dedo anular. Entonces se agarra con el dedo pulgar y el dedo anular. Aquí tenemos una tijera de la misma manera. Entonces se tiene que agarrar de esa forma. Cuando se ingresa a quirófano, antes de empezar la cirugía, la enfermera prepara estas dos mesas, una mesa mayo y una mesa riñonada. ¿Con qué prepara? Con este bulto. Viene un bulto quirúrgico que está totalmente estéril. Lo extiende este bulto en ambas mesas y lo vuelve una zona estéril. Ambas son zonas estériles. Sobre esta zona estéril va a acomodar el instrumental. En esta mesa mayo, que va a moverlo porque tiene rueditas, va a estar el instrumental más necesario para el procedimiento quirúrgico. Y lo acomoda de acuerdo al tiempo, a los tiempos quirúrgicos. Por ejemplo, si esta fuera la mesa mayo, acomoda en esta zona instrumental de diéresis. En esta otra zona, instrumental de prensión. En esta otra zona, instrumental de hemostasia. Instrumental de separación
Instrumental especial, es decir, lo que vamos a hacer en el procedimiento quirúrgico, apendicectomía, colecistectomía, va aquí. El material que necesitamos para eso. Y finalmente, el instrumental de síntesis. Entonces va de acuerdo a los tiempos quirúrgicos esta mesa. De esa manera la apoyo. Este conocimiento es muy sui generis. Hay otras personas que utilizan esta división. Como la mesa es más pequeña, se imaginan, si la mesa es más pequeña, acomodan aquí diéresis, aquí hemostáticos, accesorios y de síntesis, solamente en 4. Pero en la vida real, si nosotros observamos la mesa de la instrumentadora, que está ahí, la instrumentadora y su ayudante, y vemos cómo ha acomodado, aquí vemos instrumental de diéresis junto al de separación. Aquí vemos instrumental de diéresis, una tijera, junto al de síntesis. Es decir, muchas veces las enfermeras no acomodan como se recomienda, pero sí conocen de memoria dónde están colocando su material. Entonces aquí está instrumental de hemostasia, aquí está instrumental de prehensión, separación, aquí hay otro de prehensión. Entonces ellas acomodan de acuerdo al orden cerebral que quieren. Lo más adecuado sería acomodar así, ¿no? Diéresis, prehensión, hemostasia, separación, especiales y síntesis. Pero las enfermeras hacen lo que quieren. En la otra mesa, la mesa riñonada de ahí del fondo, si ustedes ven, se acomoda el resto de los materiales que probablemente no se utilicen en la cirugía, pero tienen que estar dentro de la sala. Otra cosa importante es que la mesa quirúrgica tiene que estar a la altura del codo del cirujano, no muy alto, para que pueda operar cómodamente. Entonces, a la altura del codo del cirujano. Dentro de la colocación del equipo quirúrgico, si ustedes ven, a la cabecera va el anestesiólogo. Y el cirujano siempre va enfrente de la instrumentadora. Al lado, el ayudante, primer ayudante y segundo ayudante. Entonces, cuando nosotros vemos una fotografía de una cirugía verdadera y identificamos a los que participan, vamos a ver que número 1, 2, 3, 4. ¿Qué número es el cirujano? ¿Cuál es el cirujano? El número 2, doctor. Esta es la instrumentadora. El número 1, doctor. Eso. No olviden que la instrumentadora está cerca del instrumental. Entonces, el cirujano siempre se va a poner delante, al frente de la instrumentadora. Entonces, el número 2 sería primer ayudante y el número 4 sería segundo ayudante. Bueno, no es tan trágico no saber, ¿no? Al cabo lo conozco al doctor y sé cuál es el cirujano, ¿no? Pero se trata de que puedan reconocer, ¿no? Entonces, lo mismo. Si ustedes ven acá, la instrumentadora siempre va a estar mirando el instrumental. El cirujano, la instrumentadora y la primera ayudante. Exactamente lo mismo. Una vez que nosotros hemos visto esto, tenemos que recordar algunas cosas fundamentales de los tiempos quirúrgicos generales y específicos. El tiempo quirúrgico son los pasos que se desarrollan en forma ordenada o son también llamados los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Los tiempos de instrumentación y los tiempos quirúrgicos tienen que ser casi iguales. El tiempo de instrumentación hay un tiempo de incisión, hemostasia, disección, separación, técnica específica y síntesis. Cuando nosotros hablamos de un tiempo de diéresis, hablamos un tiempo de corte. Entonces, para cortar,
Vamos a usar bisturís fríos, bisturí eléctrico, de acuerdo a la profundidad del tejido, de acuerdo al procedimiento que esté haciendo. Inmediatamente pasa el tiempo de diéresis, se ve que empieza a sangrar. ¿Cuál es el siguiente tiempo? La hemostasia. Es decir, vas a pasarles pinzas hemostáticas al cirujano. Una vez que hemos cortado y hemos hecho hemostasia, empieza el tiempo de separación con los separadores móviles, si ustedes ven ahí. ¿No? Separadores móviles. Pueden ser estos, como el Richardson que está usando, o puede ser este separador, que es el separador autoestático. Se llama O'Sullivan O'Connor. Este separador es autoestático, va a mantener su posición. Entonces has hecho la diéresis, la prensión, has hecho hemostasia, has hecho separación. Nos queda el propio procedimiento a que hemos entrado. Entonces, hacemos el procedimiento. Puedes hacer una colecistectomía, puedes hacer aquí una apendicectomía. Ahí ven. Puedes hacer el procedimiento al que has entrado. Una vez que realices el procedimiento que has entrado, llega el tiempo de la síntesis. Empiezas a cerrar todas las capas que has abierto, desde profundidad hasta superficie. Finalmente, cuando termina, el ayudante se encarga de cubrir las heridas y limpiarlas. Y termina el procedimiento. Vamos a seguir los tiempos quirúrgicos, por ejemplo, de una apendicectomía. El primer tiempo de instrumentación sería la diéresis, ¿verdad? La diéresis. Entonces, la instrumentadora le va a pasar al cirujano el bisturí número 4 con una hoja de bisturí número 23. El bisturí frío. El cirujano va a realizar una incisión de piel y tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿ven? Eso es un tiempo quirúrgico. Eso es un conocimiento de un tiempo. Qué bisturí, qué hoja y qué momento administrar. Eso es lo que habla los tiempos. Y tienen que saber de manera memorística, de memoria. Siguiente. Como vamos a cortar piel y tejido celular subcutáneo, va a sangrar. Entonces, ¿qué tiene que preparar la instrumentista? Va a preparar una pinza hemostática. Puede ser una pinza Crilley o una pinza Kelly. Si hubiera un vaso más grande, inclusive habría una ligadura cerca. Entonces, hemostasia. ¿Qué va a hacer el cirujano con la pinza? Va a hacer el tiempo hemostático, es decir, va a comprimir el vaso, va a ligar el vaso. Después, el cirujano de cortar y hacer hemostasia va a necesitar tiempo de prensión, es decir, agarrar el tejido y separarlo, ¿ven? Agarrar el tejido y separarlo. ¿Para qué? Para seguir cortando. En este caso va a usar una pinza diente de ratón para el cirujano y otra para el ayudante. Y a la otra mano el electrobisturí. Entonces, miren, aquí está una pinza diente de ratón, una otra pinza diente de ratón, con lo cual separan y al medio está el electrobisturí. ¿Qué hace el cirujano? Separa con las pinzas diente de ratón los tejidos y corta el tejido celular subcutáneo con el electrobisturí hasta la aponeosis. Entonces corta, miren, hasta la aponeosis. Llega un momento que las pinzas ya no pueden separar por el grosor de los tejidos, ¿ven? Entonces a veces hay que separar con la mano. Cada vez nuestra sociedad es un poco más gordita y pucha, tienen unos panículos adiposos así tremendos donde entra toda tu mano. Antes no había ese problema, pero la comida rápida, poco ejercicio hace que haya gran cantidad de grasa acumulada. Entonces vas ligando. Una vez que
Llegas a profundidad, utilizas los separadores de Farabeuf y el electrobisturí. Es decir, no tienes que usar manos. Usa los separadores, mira, separadores de Farabeuf y electrobisturí para llegar a aponeurosis hasta peritoneo. Entonces llegas a peritoneo parietal. Entonces, aquí estás en el peritoneo parietal. Miren, toda esa grasa has hecho. Entonces has tenido un tiempo de diéresis, tiempo de hemostasia, tiempo de tensión y tiempo de separación. Es decir, todos los tiempos y todas las pinzas que se utilizan. ¿Qué pinzas, qué instrumental hemos usado? Hemos utilizado un mango de bisturí, una hoja de bisturí, un electrobisturí, pinzas, dientes de ratón, Kellys o Crilés y separadores de Richardson y de Farabeuf. Ven, 7 instrumentos diferentes y hemos utilizado hasta este momento. Seguimos. Se le da al cirujano 2 pinzas Crilé para tomar el peritoneo parietal y la tijera Metzenbau para cortar el peritoneo parietal. Entonces, una Crilé, otra Crilé, se toma el peritoneo parietal. En medio del peritoneo parietal se corta para acceder al peritoneo visceral. Es decir, como una carpita se levanta y puedes entrar al peritoneo visceral. Como solamente se hace una boquita pequeñita, se amplía el resto de la incisión hacia arriba y hacia abajo con el electrobisturí. Entonces, el resto de la apertura entre los 2 dedos del cirujano. Entonces, ahí, dedo y dedo. ¿Por qué metemos el dedo? Para así protegemos las vísceras intraabdominales. ¿Ya? Entonces, si corto algo, que sea mi dedo y no sea el intestino del paciente. Bueno, no pensamos los médicos como gente normal. No tenemos esa autoprotección. Siempre ponemos delante de nuestra seguridad a los pacientes. Van a ver, siempre el cirujano y el ayudante protegen con su mano al paciente. Es bonito ser médico, ¿no? Pero hay que hacer algunos cambios mentales, sacrificios. Entonces, proteges tú las vísceras con tu dedo. Bueno, más de una vez me he quemado con el electrobisturí, unas 2 veces. Da choques fuertes y te lastima y tarda un tiempo en sanar. Entonces, preferimos nosotros que el paciente. No da, ¿no? A veces ese pensamiento, pero nosotros, bueno, ustedes y nosotros tenemos que pensar así. Seguimos. Entonces, como ya he abierto la cavidad, no es una incisión tan grande. No entraría un separador autoestático. Entonces, para separar, utilizo un separador móvil de Richardson, que separa la herida, localiza el ciego hasta el apéndice, hasta la base del apéndice. Entonces agarro y miren, el Richardson se pone profundo y se separa. Una vez que hacemos eso, con una pinza de Babcock, que ustedes han visto en el repasado instrumental, esta pinza no daña los tejidos. Se toma el apéndice y con compresas se aísla la zona. Entonces ahí tenemos la pinza de Babcock. Y el resto está aislado con compresas. ¿Por qué ponemos tantas compresas alrededor? Miren. Ahí. Aquí está el apéndice. Apenas se ve ese cochino apéndice de las fotos. Justo no quería salir. Bien pegado ahí adentro. Pero bueno, se ve la puntita, ¿no? Estas son obviamente nuestras fotos, ¿no? Si se dan cuenta, no son fotos de internet las más feas.com. Son buenas fotos, sirven para hacer el seguimiento. Entonces aquí está el apéndice y la estás agarrando con la Babcock. La Babcock no va a dañar el apéndice, pero ¿qué importaría si la daño el apéndice con la Babcock? Pues bueno, sí importa porque en este caso vamos a liberar heces de dentro del apéndice y se va a complicar nuestra cirugía. Por eso es que tiene que salir sano el apéndice. Una vez que tienes el apéndice, se da una pinza Lahey o disector. Es una pinza angulada para disecar por dentro el mesoapéndice para tomar la arteria apendicular liberando el apéndice. Y se da una ligadura
se da 2 ceros para ligar la arteria. Entonces acá, esta es la pinza laje o ángulo. Ustedes tienen allá una pinza mixter. No sé si se recuerdan, les dijo una mixter que es angulada en la punta. Es parecida, pero es un poquito más delgada esta laje y además tiene dirección contraria, tiene sus surcos. La mixter es más hemostática. Esta laje es más disectora. También puede ser hemostática. Una vez que disecas la arteria, se agarra una ligadura y se hace un nudo manual. Esto es decir, con mi mano y con mi mano. ¿Para qué? Como hago el nudo manual con mi mano, estoy seguro de la presión. Es decir, no es ni muy apretada como para amputar la zona que estoy ligando, ni muy suelto como para que empiece a sangrar. Por eso se hace el nudo manual. Es por eso. Después seguimos y se prepara la instrumentista seda 2 ceros con aguja atraumática redonda en portaagujas Mayo-Heger. Entonces, todo eso tiene un significado. La aguja redonda nos permite hacer una sutura hermética y el cirujano con esto hace una jareta alrededor del apéndice. Entonces ahí, miren, empezamos a hacer una jareta alrededor de la base del apéndice. Después, utilizas 2 pinzas Crilé. ¿Para qué? Para cortar el apéndice. Se utiliza el bisturí número 4 para cortar el apéndice. Se utiliza seda 2 ceros para ligadura del muñón apendicular y una riñonera para tomar la pieza de material contaminado. Y se cierra la jareta retirando la Crilé. Entonces, ahí se ve el apéndice, se toma con las Kellys y se cierra. Esto es parte de la enfermera nada más. Retira el instrumental de tiempo séptico. ¿Por qué? Si va a estar en relación con algo que ya corte el apéndice, es séptico. Entonces se retira la bandeja, el bisturí número 4, las Kellys se retiran. Incluso se hace cambio de guantes de la instrumentadora y las compresas del área. Porque cuando cortamos la base del apéndice, sale pues unas minúsculas partículas de heces. Y esas tienen gran cantidad de bacterias. Prepara un portaagujas Mayo-Heger y pinzas sin dientes con hilo seda 2 ceros atraumático aguja redonda. Y se puede hacer una segunda línea de sutura para reforzar la jareta. Puede ser una sutura en seda. Perdón, se hace recuento de gasas y compresas y se comunica al cirujano. Es decir, en los que no hay nada en el cirujano es responsabilidad de la instrumentista. Aquí, recuento de gasas y compresas y comunica al cirujano. Prepara una pinza de Foster con gasas húmedas. Es decir, para revisar la cavidad abdominal. Agarras la pinza de Foster y metes a la cavidad para ver si no hay sangrado, no hay pus, esas cosas. La enfermera prepara 2 a 4 pinzas Crilés para tomar el peritoneo. Se sutura el CADU 2 ceros con el porta y se cierra el peritoneo. Entonces ya está empezando el tiempo de síntesis. Empieza el tiempo de síntesis, ¿no? Ahí toma con la Kelly el peritoneo. ¿Para qué? Para que la sutura sea más fácil y superficial. Es decir, haces como una carpita, no sé si se nota aquí, estás jalando el peritoneo afuera de los intestinos. Los intestinos son muy metiches, ahí estás suturando y el intestino está saliendo. Perfórame, perfórame, diciendo. Desgraciado, le dices y sale. Entonces, por eso como una carpita jalando arriba, ¿ven? Miren, aquí está como una carpa, ¿no? Este es el peritoneo parietal. Entonces, miren, se sutura. Surjet simple, continuo. Que ya van a aprender conmigo a suturar.
Entonces se hace una sutura, el cirujano se encarga de suturar, el ayudante solo ve. Después entramos de perdón, peritoneo parietal a aponeurosis. Se utiliza 2 cogers para tomar el aponeurosis. Separadores de Farabeov para ver bien lo que vamos a suturar y se sutura con Vicryl 1 portaagujas con portaagujas Mayo-Heger. Entonces se sutura la aponeurosis. ¿Ven? Es violeta el hilo de Vicryl, si ustedes observan. Es un hilo ya más duro. Después una riñonera con agua tibia, se lava el tejido celular subcutáneo y se cambia las compresas. Entonces aquí está la riñonera con agua tibia una vez que ha cerrado la aponeurosis y se lava el tejido celular subcutáneo con una cubeta. Después la instrumentista agarra un catgut cromado 2 ceros en portaagujas Mayo-Heger y hace puntos separados en tejido celular subcutáneo. Ahí se sutura tejido celular subcutáneo. Ahí ven, se está suturando. Y es grueso el tejido celular subcutáneo, no una peste. Pero bueno. Después prepara la instrumentista nylon 3 ceros en portaagujas Mayo-Heger, puntos separados a pie. Puede ser puntos separados o intradérmico. Haríamos intradérmico en un apéndice. Tendría que estar muy limpio para hacer. Entonces ahí, ¿ven? Punto intradérmico. Entonces, esos son los tiempos de instrumentación, que si ustedes observan, están muy relacionados con los tiempos quirúrgicos. Obviamente, la enfermera, la encargada, tiene que hacer una buena preparación y conocer bien los materiales para ayudar en el procedimiento. La verdad es que no es difícil. Una vez que te lo memorizas, los instrumentos, una vez que conoces las pinzas, ya puedes ir colaborando en los diferentes tiempos operatorios. No sé si tienen alguna pregunta de esto de los tiempos, chicos. Doctor, en el tiempo de cirugía laparoscópicas, ¿varía los tiempos? Bueno, va a haber un tiempo de diéresis, ¿no? Va a haber un tiempo va a haber diferentes tiempos, pero variar como sí. No creo que varíen mucho los tiempos. Entonces, aquí se los he abierto uno de la laparoscopía, una apendicectomía. Comenzamos la intervención colocando... Entonces, aquí estamos ya dentro de la cavidad. Entonces, para entrar a la cavidad, hemos tenido que hacer un tiempo de diéresis, ¿no? Y después, punción es diferente porque tienes que hacer un tiempo de punción tanto para la aguja de Verés como para los trocars. Entonces, tal vez en eso podríamos variar. Y ahí está el apéndice. Entonces, ¿qué haces con el apéndice? Vamos a extraerlo. Un poco de revisión con la cámara. Es bueno por eso la laparoscopía, porque me deja ver todo, ¿no? Ahí está el hígado, la parte izquierda, y ahí vemos el apéndice. Entonces tomo instrumental de prensión para tomar el apéndice. Esta es una pinza pico de pato. Se hace con el disector, se hace un agujero entre el meso y la base del apéndice. Si ustedes ven, es una zona avascular. Quiere decir que en esa telita no hay irrigación. Claro que si sigues jalando y empujando va a empezar a sangrar. Ahora utilizo un hook para hacer, separar lo que es el peritoneo visceral del mesoapendicular. Entonces una hojita de menos de 1 milímetro lo tengo que cortar. Porque en esta hoja por acá está pasando la arteria apendicular, la que tengo que ligar. Entonces ahí
Es por eso que es un procedimiento de precisión. Por eso les digo, jóvenes, el médico, especialmente el cirujano, no bebe, no fuma, no se droga y se reproduce lo estrictamente necesario, porque necesita que toda su vida tener un excelente pulso. Esa grapa mide 0,5 milímetros, por si acaso. Entonces está aumentado aquí la imagen. Entonces ahí está la arteria. Se pone 2 clips. En vez de la ligadura, sería clipeo. Es decir, sí hay algunas diferencias en el tiempo, en los tiempos laparoscópicos, pero yo no preparo cirujanos laparoscopistas, ¿no? Ustedes son primero médicos generales y ya después harán laparoscopía. Entonces ahí está la arteria colgando. Se hace una ligadura de la base apendicular con un nudo extracorpóreo, es un bajanudos eso. Pero si ven, están usando Bicril. Es medio violeta, ¿no? Ahí. Y se aprieta en la base. Sos. No en el ciego, en la base del apéndice. Ahí. Y se aprieta. Se corta. Y ahí ya tenemos el apéndice. La parte distal no lo podemos dejar abierto porque si no va a salir caca, heces, ¿no ve? Entonces, para dormir tranquilo, ponemos una grapa más para apoyar a la sutura y arriba ponemos otra grapa, como una doble ligadura, ¿no? Para que las heces que hay dentro del apéndice o el contenido del apéndice se queden ahí. Y ahí se corta al medio. Más pegado a nuestra grapa que va a salir, no a la grapa que se va a quedar. Entonces ahí, ¿ven? Este corte lo convierte en contaminado, que hay caca ahí. Entonces antes, ahora ya no, antes limpiábamos con yodo povidona. Se agarra una pinza cocodrilo y se saca por uno de los trócares. Como mide menos de 1 centímetro de espesor, salen hacia el apéndice. Después se realiza el tiempo de lavado. Se echa solución fisiológica y se verifica que tanto la ligadura del ciego como la ligadura de la arteria no estén sangrando. ¿Ven? Las dos ligaduras perfectas. No se hace jareta aquí en la cirugía laparoscópica, se deja así. Y se termina el procedimiento. Está cerrando la pared con una técnica que es un poquito